Ahora sabemos que hay toda una cultura que nos puede hacer ver en una cerveza algo realmente fino, ¿no? Información que nos puede recomendar cómo almacenarla, servirla, desde qué vaso servirla. Y alguien que nos puede dar cuenta de esta información es nuestra invitada de hoy, Elisa Mozo, con doble S. Ella es Cicerón avanzada, nivel 2. Podemos decir que es una guía para disfrutar y tener una buena experiencia con la cerveza, así como una guía en un museo. Ella es una persona certificada que nos puede llevar por el mundo de la cerveza y explicar todo alrededor de ella, desde los ingredientes, los procesos de elaboración, los estilos de cerveza, los sabores y además cómo evaluar una cerveza. Este certificado que ella tiene es de Craft Beer Institute, es el instituto de la cerveza artesanal, digamos, y es muy raro ya que no muchas personas lo llegan a adquirir, así que vamos a tratar de aprovechar esta valiosa visita en el programa de la cerveza. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Elisa? También Muy se me bien, olvidó gracias. mencionar que eres experta en el levantamiento de tarro, ¿no? Sí, es lo que siempre me gustó. Gracias a eso, pues estoy en donde estoy. ¿Cuántos años tienes, Elisa? 33. Cuéntanos sobre esta certificación, el Cicerón. ¿Qué es, desde tu punto de vista, un Cicerón? Somos, llamémoslo como, o veámoslo como el equivalente a un sommelier de vinos, pero en cerveza. Nosotros te vamos a poder ayudar a evaluar tu cerveza si es que fabricas. Nosotros te vamos a poder ayudar a introducirte a este mundo de la cerveza, teniendo en cuenta tus gustos particulares o lo que estás buscando, por ejemplo, hacia un maridaje, si vas a tener algún tipo de carne asada, algún evento para con los amigos, con la familia. Un Cicerón te va a ayudar también para saber cómo, si tú tienes un bar o un restaurante, cómo almacenar la cerveza, cómo cuidarla. Un Cicerón debe de saber también la limpieza que debe de llevar tanto tu cristalería, por ejemplo, como las líneas de barril. Entonces realmente todo lo que engloba el servir una buena cerveza desde fabricación hasta que llega a tu vaso, nosotros estamos ahí. ¿Y cómo decidiste tú irte por esta certificación y dedicarte a todo lo que tiene que ver con la cerveza? Cuando yo vivía en Europa, viví en París mucho tiempo, estuve haciendo mi licenciatura y mi maestría. Allá había un lugar que me encantaba, era la Academia de la Cerveza. Y literal tenían un menú, era como una Biblia, eran páginas enteras de cervezas diferentes. Y yo tenía como 20 años, no entendía nada de lo que sucedía ahí, pero yo pedía la del nombre más raro. Y siempre me gustaba, siempre estaba probando, siempre buscaba algo diferente, una etiqueta más rara. Y ahora voy a probar la del duendecito, ahora la del elefantito. Entonces, cuando yo regreso a México, hace 5 años más o menos, pues estuve buscando trabajo de mi área, ¿no? Como yo soy artista plástico, tengo formación en la Sorbona como artista plástico, pero pues nunca encontré nada realmente. Llegué a Guadalajara buscando trabajo y mi primer trabajo fue en el depósito de Chapultepec. Ahí fueron mis compañeros los que me dieron mi primera cata de cervezas y me dijeron, mira, prueba una colonial, es un estilo Kolsch y sabe diferente por esto y esto, y fíjate en los colores, ahora compárala con la Viena y ahora vamos a ver una Pale Ale y fíjate cómo cambia toda la expresión de la cerveza cuando llegas a una Stout, por ejemplo. Y mi sorpresa fue que ellos tenían 2 refrigeradores, uno de cervezas nacionales y uno de importadas. Y las importadas pues yo ya las conocía porque fueron las que me tocó probar en la Academia de la Cerveza en Francia. Y pues eran las nacionales las que ni idea, no conocía nada. Entonces pues empecé probando y de ahí nació esa curiosidad. Empecé a investigar, empecé a preguntar, me acercaba con todos los cerveceros de aquella época que empezaban a fabricar. Oye, ¿y puedo ir a ver? Oye, ¿me dejas asomarme cuando tengas conocimiento? Oye, ¿y qué pasa si le haces así? ¿Y qué pasa si entonces tapas las ollas? ¿Qué pasa si las dejas abiertas? Entonces realmente fue pues mi curiosidad de niño chiquito de estar preguntando por todos lados. Y cuando me empezaron a preguntar mucho de, oye, échame la mano y ven a dar una cata a mi lugar. Oye, ven, acércate con nosotros, quiero que entrenes a mi personal. Entonces, pues me empezó a gustar mucho también la parte de enseñar. Y al momento de enseñar, muchos me decían, es que
pues yo cómo sé que tú sabes, ¿no? ¿Cómo sé que no me vas a dar gato por liebre, ¿no? Entonces, ya había yo visto, por ejemplo, una certificación que se llama como juez de la BJCP. La BJCP, digamos que son como el diccionario de estilos de cerveza. Entonces, el juez de la BJCP es el que te dice, si tu stout sí entra como stout, o no, tu stout es más bien una porter por el perfil que tiene. Entonces, ya lo tenía yo en la mira, pero me enteré precisamente de la certificación de Cicerón y dije, esa está un poquito más difícil, esa puede que me ayude más con todas esas necesidades de preguntas que yo tenía, ¿no? Dije, a lo mejor esa me pone un reto más grande. ¿Y a dónde tuviste que ir? Apenas en noviembre del año pasado, 2017, por primera vez se hizo en español en la Ciudad de México. Entonces, pues aproveché y pues nos fuimos para allá. Realmente son muchas preguntas, literal son alrededor de 100 y tantas preguntas. Tienes derecho a 2 o 3 errores más o menos y al final es una cata de cervezas. Digamos que tú no sabes lo que te están sirviendo y debes decir, aproximarte al estilo, aproximarte a las notas de cata y decir si tienen un error y por qué. Ok. ¿Cuáles son las características que podemos encontrar en una cerveza que podemos percibir con nuestros sentidos, ya sea por medio de la vista o del gusto o del tacto? Algo bien interesante es que una cerveza es completamente sensorial. Y me refiero a la tenemos que catar con los 5 sentidos, aunque no es de meterle la mano para ver qué textura tiene, sino pues con el paladar. Lo primero que hacemos es escucharla. Desde el momento en el que la destapas, se tiene que escuchar el clásico tss. Esa liberación de oxígeno nos va a dejar saber si nuestra cerveza está en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si no hay esa liberación de oxígeno, entonces la cerveza ya no tiene gas. No se almacenó correctamente. Exacto. ¿No? Puede ser que no se haya almacenado correctamente o que venga mal de fábrica. Okay. Al momento de servir te puedes dar cuenta cuál de las dos es. Número 2, pues sí, hay que servirla. Es una cerveza y hay que tratarla como tal. Y pues de la vista nace el amor, ¿no? Hay que verla, necesitamos ver los colores, necesitamos ver la espuma, qué tanto tiempo se mantiene esa espuma, si son perlas pequeñas o perlas grandes, si es muy burbujeante o si casi no se alcanza a ver, si es una cerveza brillante, si es opaca, si tiene algún tipo de sedimentos que están flotando. Todo eso va a cambiar la percepción de mi cerveza, pero sí, hay que verla, necesitamos servirla siempre. Paso 3, aromas. Mucha gente, tal vez yo soy un poquito extrema con eso, pero me dicen, es que huele raro. Son aromas, no olores. Un olor es cuando huele mal, ¿no? Entonces, aromas. Sí. Busquemos algo agradable. El 90% de nuestros recuerdos se potencializan mucho con los aromas. Entonces, al momento de que buscas los primeros aromas, ¿qué es lo que te recuerda? Muchas veces, a mí me gusta mucho comparar de repente cervezas, alguna Pilsner o alguna cerveza muy ligera como una Kolsch. Me gusta mucho compararlo a un día en el campo lleno de flores, muy fresco. Cervezas muy tostadas, muy robustas, algunas como Paulaner Salvator, que es una Doppelbock, para mí es una noche lluviosa en una ciudad, ¿no? Entonces, todo lo que te está generando únicamente el aroma, ¿no? Puedes buscar si es dulce, si es amargo, si tiene notas de alcohol, nueces, flores, frutas. El círculo de aromas y de sabores de una cerveza es casi del doble que un vino. Entonces tenemos mucho mayor margen y no es que haya que unos estén bien o que estén mal. Todo depende de las vivencias de la persona. Entonces cada quien va a ir desarrollando su propio paladar, su propio nariz, ¿no? Entonces se vale. Entre más vayan probando, entre más estés en contacto con tu cerveza, se va a ir afinando un poquito más. Y al último, pues hay que probarla. Y al momento de probarla, lo que buscamos son 2 cosas. Vamos a buscar la sensación que nos deja en el paladar, como si fuera ligera como agua, si es súper burbujeante, por ejemplo, como agua Topo Chico, si se siente cremosa, si se siente espesita, como si se pudiera masticar, como las Weizen, ¿no? Las que llevan un poquito de trigo. Necesitamos buscar también
cuál es el primer sabor que tenemos en el paladar y cuando ya no tenemos líquido en el paladar, cuál es la sensación que nos deja. Hay algunas muy dulces, hay algunas muy secas, hay algunas muy amargas. Entonces eso nos deja también saber cuál es el perfil de mi cerveza. En la cerveza tradicionalmente hay 4 ingredientes: el agua, la malta, el lúpulo y levadura. Bueno, ahí puede haber algunos agregados o adjuntos, pero estos son los más, digamos, tradicionales. ¿Cuáles de estos 4 ingredientes, Elisa, son los responsables por el sabor y cuáles por el aroma y cuáles por los colores? ¿O cómo interaccionan estos 4 ingredientes? Todos, digamos que todos dependen de todos. El agua es súper importante porque dependiendo de la calidad del agua que vas a tener, va a ser el resultado de tu cerveza. Me gusta mucho compararlo como un caldo de pollo, porque no es lo mismo hacer caldito de pollo con agua de garrafón que con agua de la llave. Claro. Entonces al final te va a cambiar. Y todas esas clases aburridas que teníamos en la secundaria, en la prepa, que la dureza del agua, que la salinidad, que el pH y todo eso influye. Uh-huh. Entonces, dependiendo de tu agua, vas a tener al final un resultado. La cebada malteada, digamos, es la espina dorsal de toda nuestra cerveza. ¿Por qué? Porque dependiendo de entre más esté tostada, es el color de mi cerveza. ¿De acuerdo? Un día escuché por ahí un amigo que dijo, entre más tostado está el virote, sale más negro el mole. Es lo mismo con la cerveza. Entre más tostada está tu cebada, tienes un color más negro. Estamos muy mal acostumbrados aquí en México a que la cerveza es clara, ámbar y oscura. Qué aburrido. Imagínense nada más si nada más hubiera 3 cervezas en el mundo, ¿no? Realmente sí. En cerveza tenemos se llaman SRMs, es el Standard Reference Method de colores. En colorimetría tenemos 40 colores diferentes. Cuando estamos haciendo un jueceo tipo BJCP, identificamos 6 más o menos, que son como los más representativos de todo este abanico de colores, pero es realmente el tipo de tostado que va a tener mi cebada. Y esto nos va a dar ciertas texturas en el paladar. Entre más grano le ponga, la va a ser como más densa, un poco más espesa. Y aquí es en donde el trigo juega un papel muy importante, porque no existe en la cerveza 100% de trigo. ¿A qué me refiero? Cuando yo le pongo agua a la harina de trigo, pues se hace pastel, se hace hot cake. Y yo no quiero galletas, yo quiero cerveza. Uh-huh. Entonces, la ley de pureza alemana de 1516 dice que necesita cebada. Entonces, hay una cerveza por ahí que anda rondando de envase verde con etiqueta blanca. Y cuando ves tú los ingredientes, en ningún lado dice ni cebada ni malta. Entonces, ¿por qué me la vendes como cerveza? Entonces ahí hay algo que se está perdiendo en cuanto a información. Sí, toda la industrialización de la cerveza. Claro, ¿no? El vender por mayoreo y tómate muchas y ponte, piérdete, ¿no? En el mundo de las cervezas y no, hay que tener un poquito más de cuidado con eso. Ojo, hay momentos y lugares para todo. Entonces, ingrediente número 3, la levadura. A mí me encanta porque es la que hace toda la magia en la cerveza. Es la que nos va a decir si va a ser una fermentación en frío, una lager, si va a ser una fermentación a temperaturas altas, una ale, ¿ok? Los colores no tienen nada que ver. Olvídense de eso. El color, si es verde, si es morada, si es azul, nada que ver, ¿ok? Es únicamente cuando hablamos de lager y ale, nos referimos a estos bichitos, a estos hongos, trabajan a una cierta temperatura y literalmente son la novia celosa. Se dedican a hacértela de tos todo el tiempo. Es que no me viniste a ver, es que no me cantaste, y entonces pueden trabajar más, pueden dejar de trabajar, pueden empezar a comerse entre ellas mismas, ¿no? Esta famosa autólisis que te da los sabores como de centavo o de llaves o de fierro, por ejemplo. Entonces, de verdad tengo amigos que dicen, este lote no me quedó tan bien porque no le canté. Entonces, hay que estar muy al pendiente de ellos y son los que nos van a dar muchos sabores también de la cerveza. Estos son los 2 más conocidos, lager y ale, pero también hay levaduras salvajes como
lactobacillus, así literalmente como los que tenemos en el Yakult, por ejemplo. Está bien. O hay también, por ejemplo, levaduras vivas, ¿no? Cuando las cervezas GOS que se están escuchando más ahorita, son literalmente dejas tu tanque abierto para que todo lo que esté en el aire pueda fermentar tu cerveza. Entonces son sabores muy diferentes. Mucha gente que está entrando al mundo de la cerveza las prueba y dice, pero esto no es cerveza. Es una cerveza muy diferente, son cervezas mucho más ácidas, se van más hacia un vino blanco, por ejemplo, un vino espumoso. Pero lo importante de esta levadura es que me va a cambiar el perfil de mi cerveza, dependiendo de lo que está fermentando, de lo que está comiendo. Entonces es bien importante la levadura porque si no hay fermentación, pues no hay cerveza, y si no hay cerveza, no hay felicidad en el mundo. ¿Y qué nos puedes decir de la diferencia entre la fermentación en frío y en caliente, entre una ale y una lager? ¿La ale da un resultado más amargo que la lager y la lager es más ligerita, o cuál es la diferencia? No tanto, más bien ahorita, por ejemplo, Cervecería Loba el año pasado sacó una India Pale Lager, ¿no? Digamos, hermanita de una India Pale Ale, ¿no? La más conocida, que también es una cerveza con un muy buen amargo, pero de fermentación en frío. Realmente la diferencia, si ya no es el color, grados de alcohol tampoco, no es algo que decida una u otra. Creo que lo más acertado debería ser una fermentación en frío. Te da una cerveza mucho más tímida, mucho más ¿Menos intensa? Menos intensa, sí y no, porque por ejemplo hay cervezas muy alcohólicas de mucho cuerpo que son de fermentación lager. Entonces, sí, creo que son más tímidas, son más sencillas, son más fáciles al paladar. Cuando una ale se vuelve contrariamente lo opuesto, desde que la destapas tienes un mar de aromas, son mucho más robustas, mucho más expresivas también, ¿no? Creo que es sí, lo que podría ser más acertado. Fermentaciones en frío te dan un poquito más de, digamos, como sabores un poquito más secos. La levadura, digamos, que se acaba todas las azúcares y por eso son ligeramente secas al final. En una fermentación ale todavía hay azúcares residuales, entonces ligeramente más dulces. Y ahora háblanos de los lúpulos, esta flor que también da sabores muy complejos a la cerveza, ¿no? Hasta se han desarrollado cervezas llamadas de un solo lúpulo, ¿no? Para entender Claro. exactamente el sabor que tiene un solo lúpulo, ¿no? Sí. ¿Qué sabores más o menos podemos encontrar derivados del lúpulo? ¿O para qué se le pone lúpulo? Todo. El lúpulo antes de que se usara, el lúpulo en la cerveza, hacían un menjurje de plantitas y le ponían romero, le ponían manzanilla, y este menjurje se lo ponían a la cerveza para darle amargor, se llamaba gruit. Y con el tiempo fue evolucionando y se encontraron esta plantita, se encontraron el lúpulo. Y este lúpulo al principio era un conservador natural, era lo que ayudaba a que la cerveza se pudiera almacenar. Con el tiempo se fueron dando cuenta que también le daba propiedades a la cerveza, como es el amargor. Sobre todo ahorita que están muy de moda las India Pale Ale, por ejemplo, sí. Son cervezas que están muy, muy lupuladas. Es un estilo que se empezó a desarrollar en Inglaterra cuando la India era colonia inglesa. Ellos mandaban cerveza por barco. ¿Okay? Entonces estamos hablando que el barquito tenía que ir desde el hemisferio norte, tenía que darle la vuelta a África y volver a subir al hemisferio norte. Entonces era un viaje de más de 6 meses. Lo que sucedió es que pues la cerveza llegaba vieja, llegaba rancia, echada a perder, agria. Entonces era intomable. Solo imagínense traer un cartón de cervezas 6 meses en la cajuela del coche con el calor que tiene Guadalajara, ¿no? Entonces va y viene. Realmente era imposible al final beberla. Lo que sucedió es que se empezó a trabajar una cerveza para enviarla hacia la India, que tenía un poco más de lúpulo porque era mi conservador y
¿de qué otra manera puedo ayudarle a mi cerveza que no se eche a perder? Generando más alcohol. Era donde hay alcohol, no hay bacterias, no hay microorganismos, entonces no cambia el sabor de mi cerveza. Entonces ellos mandaban esta cerveza más lupulada y más alcohólica. Cuando llegaba era muy diferente a la que había salido de Inglaterra. Mucha gente piensa que India Pale Ale es porque se producía en la India. No, es un producto inglés que se exportaba literalmente. Entonces, de ahí empezó a nacer esta fascinación por el lúpulo, que después en Estados Unidos lo volvieron a retomar. Vamos a tener las dos más grandes familias de lúpulos en Europa, digamos, todo el continente antiguo, y en Estados Unidos. ¿Por qué? En Europa los sabores del lúpulo nos va a dar más notas como enebro, más herbales, un poquito de hierbabuena, por ejemplo, y hacia Estados Unidos vamos a tener el otro lado de la moneda. Los lúpulos van a ser mucho más frutales. Ahora sí, todas las frutas cítricas que te puedas imaginar, desde mango, durazno, piña, melocotón, guayabas, hay toronjas, lima, limón, todas las frutas tropicales. Son lúpulos muy opuestos que, dependiendo del perfil de tu cerveza, puedes jugar con ellos. Realmente la idea de un maestro cervecero es el que va a combinar estas 700 variedades de lúpulos en la cantidad y en la manera que él cree que puede dar un resultado diferente e interesante. Ok. Y bueno, Elisa, sabemos que hay como diferentes tendencias, o no sé si decirlo, escuelas o algo así. Digamos, está la escuela americana de la que nos hablas, que están usando mucho lúpulo. Está, digamos, la cerveza inglesa, también de muchos años de tradición, y luego la cerveza europea. ¿Cuáles de estas cervezas tienen tendencias o características que a ti te gustan? ¿Cuáles son de las cosas que a ti te gustan de las cervezas? Mucha gente me pregunta, oye, Elisa, ¿cuál es la mejor cerveza? No existe. Pero... No, la mejor cerveza es la que más te gusta, es muy diferente. Y últimamente también me he puesto a pensar mucho cuál es mi cerveza favorita. Realmente no es que me guste una nada más. Creo que me gusta cuando están bien hechas. Últimamente me volví muy fan de Loba Paraíso. La he probado de barril. Ellos están en el lugarcito se llama Humo. Es Gregorio Dávila número 80, si no me equivoco. Y pues literalmente la fabrican y la tienen en barril directo. Entonces la frescura que puedes tener de la cerveza está increíble. Esta Paraíso es un estilo Goss, es un estilo europeo, y el tipo de fermentación que tiene es bastante diferente. Lleva lactobacilos y lleva fruta. Me gusta mucho para ahorita con este calor, porque al final tienen una nota salina. Se empezaron a producir precisamente porque en esa zona había muchas frutas y había el agua que se utilizaba tenía cierto porcentaje de salinidad. Entonces al final este estilo por eso te da esa acidez de fruta, pero también las notas de sal al final. Está súper rico para ahorita que hace calor. También un estilo que jamás pensé que fuera a ser fan fue una Belgian Blonde Ale. Belgian precisamente porque lleva levaduras de Bélgica que te dan unos sabores un poquito más como de pan, digamos. Blonde precisamente porque es una rubia. Ale por el tipo de fermentación. Entonces, yo la verdad es que este estilo lo veía muy X, nada sorprendente. No había encontrado... Todas están bien hechas, las que yo había probado no presentaban defectos, digamos, pero no era algo que me maravillara. Y una vez me regalaron una botella de 710 mililitros de una cervecería que se llama Avery. La etiqueta se llama Salvation. Increíble cerveza. Está súper acuerpada, es muy dulce, tiene las notas al final del alcohol, pero es bastante burbujeante. Entonces, de verdad, en el paladar es increíble. Me gustan estilos también, me gustan raros.
Me gustan mucho, por ejemplo, las IPAs que vienen, por ejemplo, de toda la West Coast de Estados Unidos, que son muy brillantes en lúpulo. Tienen unos aromas increíbles de repente de mango, de durazno, y no porque lleven literalmente 2 kilos de mango. Dependiendo de cómo juegan con el lúpulo, te puede dar aromas diferentes a lo que te sabe, y cuando tienes esa explosión de frutas, de amargo, pero también sientes lo tostadito de la malta, lo cremoso de la cerveza, de verdad se vuelve súper agradable. Tú como Cicerón, que aparte vas a veces también como consumidor a muchos lugares, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para diferenciar como tú una cerveza cuando está bien hecha o cuando está mal hecha? ¿Y cuáles son unos de los errores más comunes que tú ves en la industria de servir cerveza? Claro, ay, perfecto, es de lo que más me gustaría que aprendiéramos, porque es bien difícil. La verdad es que yo veo que hay muchas cervecerías nuevas, pero cuando el mesero te las ofrece no sabe ni siquiera qué te están vendiendo. De los defectos más comunes que con toda confianza nosotros como consumidores debemos de tomar también pues este estandarte. También queremos un producto bien hecho. Las cervecerías, por muy pequeñas que sean, no tienen por qué vendernos un producto que viene con defectos. Entonces, primero, hay uno bien horroroso para mí. Te va a dar aromas o sabores como de mantequilla, como cuando vamos al cine y nos acabamos el bote grande de palomitas que te deja el paladar todo, pues todo mantecoso, todo pegajoso. Ese sabor de mantequilla, de palomitas, cualquier sabor lácteo, ¿de acuerdo? Es horroroso en la cerveza. Eso viene de una contaminación. Entonces quiere decir que el lugar en donde lo fabricaron no estaba completamente limpio. Otro defecto es que al momento de que destapas tu cerveza, tenga una cadena impresionante de espuma. Ese gushing, por ejemplo, la verdad es que es muy, muy feo. Quiere decir que están utilizando ingredientes, insumos base de muy baja calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando eso. La destapas y burbujea mucho. Y sale como un volcán de espuma. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Si no la agitaste demasiado, si la cerveza está fría, no tiene por qué hacer eso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Es cierto que la cerveza siempre debe tomarse de un vaso? Sí, claro. Sí. ¿Alguna vez nos hemos enfermado de gripa? De esas gripas horribles marca Diablo donde no puedes ni respirar. Claro. Ok. Cuando comemos, por muy delicioso que esté lo que estemos comiendo, no sabe a nada. Y es precisamente porque estamos excluyendo los aromas. Entonces, si yo me tomo una cerveza directa de la botella, estoy excluyendo mi nariz. Estoy quitándole los aromas, además de la vista, ¿no? También está bonito saber de qué color es lo que me estoy bebiendo. Entonces, pues sí, lo mejor es servirle en un vaso para que igual que con el vino, para que igual que con los destilados, puedas tú introducir tu nariz y tener todo este bouquet de aromas cuando acercas el vaso para darle el primer trago a tu cerveza. Algo aquí como un pequeño dato histórico que se me hizo bastante curioso que me platicaste es que las primeras cervezas se bebían en popote, ¿no? Sí, eran los sumerios, hace muchísimos miles de años. Los sumerios, cuando hacían sus primeros pininos de cerveza, era un pan remojado que se echaba a perder. Entonces, para ellos poder beber este líquido que era como grumosito, pues usaban unas pajillas como de 1,20 m, 1,5 m para oxigenar la cerveza y que no se bebieran todos esos grumos de pan. Entonces yo creo que de ahí viene esa mala costumbre que tenemos de beber bebidas con popote. Oye, y otro dato de los sumerios. ¿Es cierto, desde lo que tú has aprendido, que ese oficio era reservado para las mujeres? Sí, de hecho, de ahí viene pues Ninkasi, ¿no? La diosa de la cerveza. Éramos las mujeres las que teníamos ese contacto con ella, y Ninkasi literalmente era quien bajaba desde el cielo y ponía su mano sobre los toneles donde estaba este pan remojado
y fabricaba la cerveza, que realmente ahora sabemos que es pues una fermentación. Eran las levaduras que están en el aire, ¿no? Que al momento de que encontraban ese líquido dulce, pues empezaban a trabajar. Antes era Ninkasi, y únicamente ese canto estaba reservado para las mujeres, sí. Algo de lo que decía ese canto era: Ninkasi, eres tú la que vierte la cerveza. Es como una embestida del Tigris y del Éufrates. Y ya nos acompaña aquí en cabina Thalía Cepeda para decirnos algunos de sus comentarios que nos han llegado. Híjole. Saludos a todos los que nos llamaron. Salvador López, le gusta el programa. Javier Martínez Palafox dice que qué bien que difundan la cultura de la cerveza. Luz Tadeo tiene una pregunta, dice: ¿cuánto tiempo tarda una cerveza en caducar? Realmente depende mucho del tipo de cerveza que estás bebiendo. Hay cervezas muy sencillas, muy fáciles de beber, por ejemplo, las clásicas de Minerva, las clásicas de Naipe, las de línea de Cervecería Loba, por ejemplo, o hasta las de Cervecería de Colima. Realmente son cervezas que si tú las guardas, no van a cambiar su sabor, entonces son para que tú las consumas rápido. Normalmente tienen de 6 hasta 8 meses para que estén frescas. Después de esta fecha que viene como, digamos, de caducidad en la botella, no es que, pues, no es leche, no es que te la tomes y te vaya a hacer daño. Realmente lo que pasa es que pues ya no está al 100%. La cerveza ya va a estar en un 80% de su sabor, en un 70%. Y hay estilos más raros, como todos los que están añejados en barricas o que tienen algún tipo de tratamiento diferente. Esos sí los puedes guardar. Me refiero como un vino que lo puedes añejar durante 3, 4, hasta 5 años dependiendo. Pero como tal que se echa a perder y que te vaya a hacer daño, no, eso no sucede. Ok, bueno, pues ahí tienes la respuesta, Luz Tadeo. También Mon Zúñiga manda saludos a Elisa Mozo, nuestra invitada de hoy. Chicos, solo si quieren, si tienen más preguntas, búsquenos en Facebook. Yo estoy como Pinta Perfecta MX. Todas las dudas que tengan en cuanto a cerveza, estoy para echarles la mano. Así es, y das catas también una vez al mes, me estabas diciendo, ¿verdad? Más o menos, sí. El día de ayer, viernes por la noche, en Humo tuvimos un versus de cerveza de barril contra cerveza de botella. Aprendimos cuáles son las diferencias, por qué de repente la de barril pega más que la de botella, qué es lo que sucede al momento de los procesos, ¿no? De embarrilar o de hacer una botella. Entonces, el próximo que viene van a ser cervezas y quesos, así que si les interesa, búsquenos Pinta Perfecta MX. Pinta Perfecta MX. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Elisa Mozo. A ver si en otra ocasión tenemos la oportunidad de tenerte y hablar de otras cosas como maridaje.